para comenzar la conversación, digamos. Cuando yo era chico y la reforma agraria estaba media reciente, había una especie digamos, de consenso de que la reforma agraria había destruido el agro y era vista hasta cierto punto como una cosa negativa, a pesar de que se reconocía que había que acabar con el latifundismo previo. Sin embargo, después con los años, ese sentido común se fue desvaneciendo, y ahí creo que el documental de Gonzalo ha jugado algún tipo de papel, y ha habido una cosa más reivindicativa, ¿no?, de la reforma agraria, también con más distancia, no desde el lado tanto económico, sino más desde el lado social y cómo acabó pues, con las relaciones de servidumbre, etcétera, algo que se recoge en el documental. Y creo que eso ha polarizado un poco de nuevo la visión sobre la reforma agraria, y creo que esa polarización se basa en algo que yo propongo como una especie de dos mitos diferentes. Uno, el mito anti-reforma agraria, en el sentido de que pues, antes de la reforma agraria el Perú era una maravilla, ¿no? Hay, desde la derecha, si se quiere contar esa historia, cuando, por ejemplo, Pedro Beltrán, a quien se acusa de ser representante de la oligarquía agroexportadora, estaba a favor de la reforma agraria. Lo que pasa es que la entendía de otra manera, la entendía más como se plantea ahora la segunda reforma agraria, incluso desde la izquierda, que es una reforma de productividad. Y por el otro lado hay una especie de otro mito, si se quiere, creo yo, que es como que pues, la reforma agraria fue una maravilla, que nos liberó, no sé qué, cuando creo que ese lado pasa por alto, que destruyó en efecto la economía agraria. Entonces, vamos a tener una pregunta para el público, como todos los días, y la pregunta es si cree que la reforma agraria fue positiva para el Perú o no. Y con esa pregunta podemos comenzar también con nuestros invitados. De repente comenzaría por Laureano del Castillo. ¿Cuál sería un poco el balance de la reforma agraria? Y por favor los invito a discrepar abiertamente con lo que yo he expuesto como una posición personal. Perfecto, buenas noches con todos ustedes. Sí, efectivamente conversábamos antes, fuera de cámara, que efectivamente la pregunta admite distintas respuestas dependiendo de la perspectiva que uno adopte y por supuesto la postura personal e ideológica que tiene. Creo que lo ha resumido usted bastante bien. En materia social, diríamos que el principal logro de la reforma agraria fue romper con una serie de estructuras sociales que venía arrastrando nuestra república. Acordémonos que se hablaba de la república oligárquica, ¿no? En lo económico, ahí creo que el tema es matizable, porque en esta lectura polarizada, la peor desgracia para el campo fue la reforma agraria, pero hay que entender que las cifras nos muestran que también la agricultura, antes de la reforma agraria, venía decayendo y que muchas haciendas habían sido también repartidas antes por sus propios dueños, ¿no?, sin esperar la reforma agraria. Pero hay un poco esta demonización, ¿no? Era una reforma comunista, y alguien que ha estudiado muy a fondo nuestra realidad, que era un funcionario de FAO, José María Caballero, señalaba con claridad que los objetivos que los militares tuvieron cuando hicieron la reforma agraria eran dos: modernizar el agro y evitar una revolución al estilo Bolivia o Cuba, claramente, ¿no? Ahora, ya que usted mencionaba a José María Caballero, yo también tenía entre mis apuntes mencionarlo, porque Richard Webb lo ha citado hace poco como un ejemplo de honestidad intelectual, ¿no? Porque él, desde sus estudios, y siendo él un hombre de izquierda, trató de refutar, y creo que no tuvo ningún eco hasta que Richard Webb lo ha reivindicado, en el sentido que el diagnóstico era equivocado, de que eso de que el 80% de la tierra estaba concentrado en el latifundio no era tan así. Eso no quiere decir, de ahí no se salta a la conclusión de que no debió haber reforma agraria, o alguna reforma agraria, por cierto. Pero como que al final había también una narrativa que trató de justificar esa reforma agraria. ¿Y por qué lo digo? Porque habían latifundios que eran muy productivos y muy modernos, capitalistas en el mejor sentido de la palabra, como los del norte, ¿no? Agroindustrias. Hiperproductivo, la agroindustria de la caña, en fin, Huando, de la naranja en el norte. Y en cambio el problema, y esto
yo se lo he dicho con mucho cariño a, por ejemplo, a Manuel Burga, está la agricultura de la Sierra Sur, por ejemplo, que está muy bien reflejada en el libro que Manuel escribió con Alberto Flores Galindo, Apogeo y Crisis de la República Aristocrática, que con todo detalle nos hacían leer en la universidad, en la Católica en Letras, que a mí me fascinó ese libro, a pesar de que ideológicamente no estoy muy en esa línea, pero te mostraba con detalle la improductividad de la hacienda gamonal del sur andino, que era un desastre. Pues esa era la que requería la reforma agraria, que no necesariamente tenía que ser, digamos, la cooperativización. Pero ya que estamos hablando de temas económicos, Marco, ¿cuál es su balance? Sí, buenas noches con todos en primer lugar, ¿no? Sí, yo coincido también con lo que mencionaste, con lo que menciona Laureano, y me quería quedar con lo último, con los dos objetivos. Y en el tema de modernizar el agro, creo que ese objetivo no se cumplió con la reforma planteada por Velasco. Y en términos económicos, también creo que fue peor lo que vino después, porque hay que recordar que la reforma agraria no se inicia con la ley que saca Velasco en el 69, sino que viene desde mucho más atrás todavía. Entonces ya habían, digamos, 10 o 12 años que venía un proceso pero eran como pilotos, social, ¿no? que se habían hecho, ¿no? En la convención. Exactamente, pero ya venía desde atrás, ¿no? Entonces la agricultura también venía cayendo, es correcto, pero después de eso se aceleró la caída del sector agro, y básicamente porque, también coincido con Caballero, el diagnóstico no fue el adecuado, en donde solamente entregar tierra uno podía esperar un mayor desarrollo, sino que faltó el acompañamiento. Al inicio vieron algunos ingenieros agrónomos para acompañar digamos, la transformación que tenían que tener los agricultores, pero no fue suficiente y perdimos mucha productividad. Y cuando derogan todas las leyes en el año 92 y uno evalúa el periodo desde el 69 al 92, o si quiere lo traemos un poquito más de atrás, desde el 63 o 62 hasta el 92, definitivamente en términos numéricos y económicos no ha sido la mejor idea en ese momento, ¿no? De acuerdo. Ahora, Gonzalo, de repente tu mirada más documentalista, qué sé yo, nos muestra el lado más humano, no sé, ¿cuál sería tu balance de la reforma agraria después de haber hecho el documental, que, como lo dije en la introducción, yo creo que puso el tema de nuevo sobre el tapete en unos términos ligeramente distintos de como estaban consensuados? Sí, por supuesto. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a mis compañeros de la mesa. Un abrazo a Jaime Chincha, que está en su casa viendo el programa. Yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas con la reforma agraria es que se ha discutido en términos estrictamente económicos por 50 años y de productividad, ¿no? Creo que el tema no pasa por ahí, ¿no? No digo que no sea algo importante de estudiar, ¿no? Digamos, siempre hay que estudiar todas las variables para los errores que se han cometido, que siempre van a existir, mejorarlos, ¿no? Pero no va de eso, ¿no? Digamos, sin ir muy lejos, es como hablar de la independencia y después darnos cuenta de que efectivamente fue un descalabro económico, ¿no? Digamos, se rompió en todas las relaciones comerciales que podían haber, pero no recordamos todos los 28 de julio que fue un desastre económico y que cayó pues el comercio exterior de especies, ¿no? O sea, eso no es lo que importa de la independencia, ¿no? Lo que importa es que generó una serie de libertades incompletas seguramente para todos los peruanos y peruanas, pero generó una nueva ciudadanía, ¿no? Eso pasa un poco con la reforma agraria también, pero por 50 años se ha estancado en si exportamos más yuca, bajó el camote, que es perfectamente importante, ¿no? Pero lo cierto es que se inserta dentro de una lucha de siglos por la ciudadanía. Eso es lo importante, no creo que ese es el hito, y por supuesto hay una parte económica que es importante estudiar, pero lo cierto es que ya 50 años con esta distancia histórica que tenemos de lo que fue esa reforma agraria, que en realidad es la tercera, ¿no? Porque, como tú bien dices, hubieron dos experiencias previas, ¿no? La de Pérez Godoy y Nicolás Linier, la Junta Militar del inicio de los 60, la de Belaúnde, que prometió una reforma agraria que el Congreso impidió que fuera lo ambiciosa que se había propuesto al inicio, y la de Velasco, ¿no? Que sí viene un poco a cambiar el panorama. O sea, había un consenso que tenía que haber una reforma agraria, como digo, creo que salvo los que iban a ser perjudicados directamente por ella. En Latinoamérica había consenso. No solo en Latinoamérica, aquí en las elecciones del 61, 62, no recuerdo cuál de ellas, todos los partidos tenían dentro de sus puntos reforma agraria. ¿Algún tipo? Ahora,
qué entendía reforma, cada uno claro. por reforma agraria, ahí el abanico era amplio. A mí lo que me preocupa de lo que acaba de decir Gonzalo es que me suena demasiado razonable. Yo lo que quiero acá es generar un poco de discusión, ¿no? ¿En qué estamos más bien en desacuerdo? Y te diría entonces, a ver, si te estoy interpretando bien, de alguna manera estás diciendo que hay que celebrar la parte de creación de ciudadanía sin por ello dejar de mirar cuáles fueron los efectos económicos. Pero eso no quita que pudo haber una alternativa tanto política como económicamente mejor hecha, porque yo sí creo, y acá seguramente vamos a discrepar, y lo hago a propósito además, que hubo un signo muy autoritario, como solía ser el dictador Velasco, de imponer, como se dice en management, top-down, de arriba hacia abajo, este modelo cooperativista a todo el mundo, cuando, como hemos visto, lo que había era que buscar soluciones para cada realidad económica y social. ¿Estamos de acuerdo, Gonzalo, con eso? Yo creo que todo proceso humano, social, político siempre se va a poder hacer mejor de lo que se hizo, ¿no? Y claramente hubieron errores hace 50 años que podrían hacerse mejor ahora, y creo que es una oportunidad perfecta, además justamente para retomar muchas cosas que quedaron truncas, ¿no? Porque además cuando hay el golpe de Morales Bermúdez cambia, ¿no? O sea, uno cree en el imaginario que del 68 al 80 es casi que un continuo, ¿no? El gobierno militar, y lo cierto es que hay dos fases absolutamente distintas, ¿no? Y hay una serie de contrarreformas. Entonces, en ese sentido, como tú bien apuntas, hay muchas cosas que quedaron truncas, que no se hicieron bien seguramente, y que ahora se podrían hacer bien, digamos, con esa reflexión de 50 años. Pero lo que voy es, o sea, es como hablar del fin de la esclavitud en los Estados Unidos. O sea, seguramente las haciendas en el sur de los Estados Unidos quebraron, o sea, seguramente la economía se trastocó, pero no hay mesas de debate en la que digan estuvo bien acabar con la esclavitud, o quizás debimos haber invertido más en tecnología para estas haciendas, plantaciones de algodón. O sea, de eso no va, ¿no? Pero hay un acá sí. pasaje del libro Development as Freedom, Desarrollo como Libertad, de Amartya Sen, que dice una cosa, me lo he acordado por lo que acabas de mencionar, dice, probablemente habían algunos esclavos que estaban mejor económicamente como esclavos que cuando fueron liberados. Pero eso, dice, no puede llevarte a justificar la esclavitud. Entonces a mí me ha resonado eso porque, voy a contar una cosa muy personal, mi padre, que era un gran amante del Perú, lo recuerdo ahora por el Día del Padre, que es mañana, y cazador, cuando se podía hacer cacería, viajaba por el Perú antes de la reforma agraria por las haciendas. No voy a decir dónde porque se puede terminar de adivinar la familia, pero llegó a una hacienda, y esto es terrible lo que voy a contar, no quiero que se tome, donde uno de los hacendados le dijo, te suelto unos indios. Entonces, claro, eso es inaceptable. Eso no podía, que eso pudiera, aunque hubiera sido una broma, digamos, ¿no? De muy mal gusto. Porque, o sea, un mundo donde eso era concebible en el siglo XX es inaceptable. Entonces, me resuena a lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, don Laureano Castillo, ¿qué? Del Castillo. Del Castillo. Del Castillo. Señor presunto primo del presidente. Y eventualmente involucrado. Perdón, ¿qué reflexiones El papá de los sobrinos. le merecen todos estos intercambios? Bueno, que efectivamente había una situación insostenible y era consenso en América Latina, era consenso en el hemisferio. Acordémonos que antes de la reforma agraria de Belaúnde hubo la reunión en Punta del Este donde se lanza la Alianza para el Progreso y el consenso de aplicar reformas agrarias aquí porque había una realidad insostenible. De hecho, encontré una cita de Kennedy que apuntaba justamente esto: si no se hacen estos cambios, la cosa se viene abajo. Entonces sí, efectivamente había que cambiar eso. Donde podemos discrepar es la forma, ¿no? El modelo que se adoptó, y efectivamente fue una cosa absolutamente vertical. El recuerdo que tengo de muchos agricultores era que afectada y expropiada la hacienda iban a empadronarse y le decían, ya, firma aquí, ¿qué es esto? Tu incorporación a la cooperativa, pero yo no quiero, ya, entonces por allá, el siguiente, entonces firmo. Entonces, el principio básico del cooperativismo es la libre adscripción. Claro. Y si pasa por tú eres cooperativista o no eres beneficiario de reforma agraria, ahí se rompe la cosa. Pero además dentro del mismo gobierno tampoco es que en la primera y la segunda fase hubiera unanimidad. En buena medida los cambios que hubieron en la misma ley de reforma agraria explican idas y venidas y tensiones internas al interior
del gobierno, pero ahí hubo una serie de decisiones que se fueron tomando respecto de límites máximos, mínimos, donde se aplicaba, que explican la complejidad del asunto. Y no olvidemos, para empezar, que toda reforma agraria empieza siendo una decisión política. ¿A quién le quitamos tierra? Es decir, ¿quién tiene de más? ¿Cómo definimos qué es de más? ¿No? ¿Quién tiene de menos? ¿Qué es tener menos? ¿Cómo se lo damos? Son todas decisiones políticas que claro, encuentran una racionalidad económica, social, cultural, pero en el fondo hay una decisión política. Y no hubiera sido posible hacer esa reforma agraria si no hubiera sido mano militares. Justamente la explicación de los militares es que intentamos que los civiles hicieran la reforma agraria y dimos una ley de bases, no pudieron. Belaúnde encontró muchos frenos, finalmente ese poder de la oligarquía impidió que avanzara inclusive en la sierra, como dices tú, que eran, digamos, los expropiables, y entonces dijeron los militares, hay que hacerla. Marcial Rubio alguna vez me comentó, no he hecho el ejercicio, pero que básicamente la 17716, que es la ley de reforma agraria de los militares, era la misma 15037, es decir, la ley de Belaúnde con algunos cambios. ¿Dónde estuvo la diferencia? Lo que se llama voluntad política. La hacemos y la hacemos. Y empezaron justamente por los ingenios agroindustriales del norte. Claro, pero digamos que haya sido igual a la de Belaúnde no quiere decir que haya sido buena la de Belaúnde. Marco. No, yo quería agregar que adicionalmente a eso, el modelo también que implementa Velasco es un modelo nacionalista, estatista, ¿no? Entonces, que se da inicio en la reforma agraria, pero después traslada a varias otras actividades y que por eso tenemos el colapso económico que se viene posteriormente. Entonces, por eso digo... ¿Cuál habría sido un modelo, después analizamos políticamente, pero económicamente razonable? En ese momento había una lucha en términos de qué modelo económico implementar. Había habido la famosa comisión de 1956. ¿no? Exactamente. Entonces, esa lucha era el modelo que, digamos, pregonaba Marx y que muchos tenían en su mente en ese momento, pero también ya aparecían modelos más liberales o con los neoliberales en ese instante. Entonces, en el Perú, Velasco implementó este modelo y al expropiar primero las tierras para cederles a los campesinos, y después expropiar las otras, digamos, actividades económicas, finalmente llevó pues a que el Perú tenga una caída dramática en ese periodo y posteriormente ya no podemos recuperarnos hasta finalmente que llegó la hiperinflación y ya no había forma de salir, ¿no? Entonces, ese contexto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero ojo, insistiendo en estas pugnas internas y diferencias, un autor que revisó ese periodo encontró cosas que muestran justamente esta dificultad de encontrar una línea coherente en el peruano. El mismo día un decreto ley, porque se gobernaba sin Congreso, un decreto ley con una norma favorable a las cooperativas. Sí. El mismo día en el peruano otra norma que grava con un impuesto a las cooperativas. Entonces, la supuesta preferencia, apoyo desmedido hacia las cooperativas no fue tal. Y de hecho, cuando termina el gobierno militar, la crisis de las cooperativas, crisis interna y externa, es de tal grado que el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, primero las deja que corran solas y después, 2 años después o 3, dice, bueno, aquí está la salida para ustedes. O se parcelan o cambian de modelo, sin precisar qué era. Y muchas se parcelaron. De las 600 aproximadamente cooperativas, que yo recuerde, quedaría una mano. Sí. Estamos de acuerdo que una de las desgracias de la productividad, de la baja productividad agraria, del sector no agroexportador moderno, digamos, es esa parcelización. Es más bien, hoy día el problema no es el latifundio, sino el minifundio, ¿no? Hoy día esa agricultura de subsistencia, pequeñísima, improductiva, llena de costos. O sea, muy tirada hacia el costo hundido, que no le permite tener economía de escala. Economías, ¿no? De escala, de alcance, ¿no? Entonces, y siguiendo esa línea, es que como no hubo el acompañamiento adecuado para poder fortalecer esta entrega, digamos, de activos productivos, entonces, finalmente, entre ellos mismos también empezaron a haber disputas que llevaron pues a que los negocios que en ese momento podían haber sido rentables, ya empezaran a perder rentabilidad y ya conocemos la historia después, ¿no? Ya más adelante el apoyo del Estado también se
se retrajo, digamos, y hoy día tenemos ese minifundio que todavía no termina de salir adelante, a pesar de que todos somos conscientes que la agricultura familiar alimenta con más del 80% de bienes a toda la población en el país, ¿no? Y ahora tenemos el tema de la hambruna o escasez alimenticia, que lo tenemos en ciernes, ¿no? Sí, eso es otro tema hoy día, hay un proceso inflacionario, un tema de fertilizantes, Pero donde más se va a sufrir pues es en la agricultura de subsistencia, probablemente. En realidad no, porque no es lo que utilizan más fertilizantes, ojo. Lo que se va a sufrir es en algunos productos que sí tenemos. Por ejemplo, el arroz, que utiliza 80% de la urea. Tenemos la papa, el maíz, que también tienen la papa 60%, el maíz 40% de urea. Ahí es donde se va a sufrir, ¿no? Entonces, pero los agricultores, desde el punto de vista también, son personas de negocio, inteligentes, y van a encontrar alternativas de poder sembrar. Y yo creo que no va a haber un tema de escasez de alimentos, lo que va a haber es un tema de inflación que va a afectar a las personas más pobres que hay en el país. Yo solo quería apuntar, si me permiten, el Cherry, en el libro La Revolución Imaginada, que es un libro sobre la película y participan 50 autores, entre ellos Pedro Franque, ex ministro de Economía, hace un estudio sobre cómo es un mito en realidad de esto que cayó la productividad de esos años de la reforma agraria. No lo podría explicar bien, lo explica Franque mucho mejor. Pero hay distintos estudios que sostienen que en realidad es un mito, ¿no? Que en realidad sí sube la productividad y más bien en los 80 es que cae, ¿no? Y hay como esta línea que se construye, pues, porque, digamos, todos recordamos el primer gobierno de Alan García y que fue el apocalipsis, ¿no? Y ahí, digamos, los bonos ya no valen nada, etcétera, ¿no? Entonces, hay como estas leyendas urbanas, ¿no? Velasco atrasó el Perú 30 años, bueno, ahora ya son 50, ¿no? Va avanzando, ¿no? O Fujimori acabó con el terrorismo, ¿no? O sea, cosas que son mentiras, pero que se construyen, ¿no? Como narrativas. Que sigamos hablando de que la reforma agraria... No sé si lo que tú llamas mitos pueden ser mitos, ahí creo que discrepamos, pero no vamos a hablar de Fujimori y del terrorismo. Pero hay un dato importante, hay el dato importante que a pesar de lo que ha descrito Marco, efectivamente hay una caída, eso es innegable, de la producción, pero mirando en el largo plazo, la cantidad de habitantes alimentados por la agricultura desde antes de la reforma agraria hasta ahora, a pesar del tremendo salto, se mantiene y efectivamente, aunque no es 80% ni 70%, como dice el Ministerio, es un poco menos porque hay que considerar la producción industrial y las importaciones, pero de todas maneras, esta agricultura pequeña ha sabido mantener la capacidad o mejor dicho, la demanda de alimentos de la población. Ahora, un dato adicional, con reforma agraria no se enfrentó el problema del minifundio. No, definitivamente ese sector no fue beneficiado. Se habló en un artículo perdido por ahí de la concentración parcelaria que jamás nadie la hizo y ahora lo que tenemos, por el contrario, a pesar de que estuvo prohibido, es que siguió la fragmentación vía herencia, prohibida con todas sus letras, pero ha seguido funcionando. Lo que nos indica es que la realidad se puede influir con leyes, pero la realidad no se cambia con leyes, ¿no? Y eso es un espejismo que todavía mucha gente tiene. Algo importante también de lo que mencionaba antes, ¿no? Digamos, fue militar y fue como rígido, pero fue muy pacífico, ¿no? El proceso. O sea, diferente de lo que sucedió, no sé, en la Revolución Mexicana, ¿no? En Cuba, en la Revolución Francesa, ¿no? Esas experiencias que cambian son súper violentas, ¿no? Y mucha gente muere, gente que seguramente no debió haber muerto, ¿no? Acá no sucedió eso, ¿no? Pero hay como ese recuerdo de los militares, ¿no? Porque además los militares de los 70s, en América Latina sabemos cómo fue, ¿no? Digamos, el caso de Pinochet, de la Junta de Videla en Argentina, son muy violentas, ¿no? Acá no sucedió eso, ¿no? Fue pacífico dentro de todo, ¿no? Pero tal vez justamente porque venía desde el gobierno, no fue una revolución... No, venía desde antes. Desde antes venía. Claro, pero venía desde el poder, entonces... Claro. Más difícil. Antes incluso, Rumimaki, etc. De hecho, una cosa que quería mencionar era, también hay un lado, tal vez no tan contado, de los abusos contra los expropiados. Primero, que les valorizaban a nada los activos, y luego que no les pagaron por décadas. Y hasta ahora que se sigue discutiendo la indexación, ¿no? Bueno, pero entonces, el 90% le pagaron, ¿no? Lo dice en el documental, lo dice que es congresista de derecha y que fue el representante. Después han pagado, no creo que llegue al 90%, no manejo. Después han ido pagando algunas cosas y se sigue discutiendo. Más claro, es que de repente está considerando. Es que la cifra es 93%. Nominalmente, pero en el camino hubo hiperinflación. Eso no lo puedes considerar. Y en realidad, o sea, los grandes grupos económicos fueron los que cobraron primero.
porque podías usar esa plata en invertir, entonces cobraron al toque todo. Bueno, los que fueron, se dice que el Grupo Romero fue más estratégico y en lugar de pelearla, se cobró y se diversificó y pasó a otro tipo de negocios, ¿no? Ahora, tú hablabas de mitos, Gonzalo. Sí, por favor. Y hay otro mito urbano. Por favor. ¿No? Me pagaron un sol por un tractor. ¿Cómo se hizo el proceso de reforma agraria? Empezó exigiéndoles a los propietarios una declaración jurada y la presentación de sus documentos contables. Y los contadores saben que los activos se deprecian, pero nunca menos de la unidad monetaria, un sol. Entonces, si el estudio de su declaración decía, mi tractor, que podía ser del año anterior, vale un sol porque lo he depreciado, bueno, aquí está tu sol. Entonces... Claro, eso no se podría hacer ahora, porque el valor es de mercado. Eso no se podría hacer ahora porque las normas han cambiado. Y es lo justo, déjeme decir. Y lo del pago con bonos fue una modificación legal que se hizo durante el gobierno de Belaúnde, es decir, durante el gobierno democrático. Claro, porque porque no tenían cómo pagarlo, porque el Estado no tenía plata.